Hare Krishna, devotos pranams. Haribol. Jai Haribol. Jai Prabhu, reverencias, Hare Krishna. Bien, entonces aquí también tenemos una visita a Teresa con nosotros. ¿Ah? Y el Prabhu Kapiladev, que no está visible, pero está acá. Y también el Prabhu Haribol, Dandavat. Haribolo. Entonces, vamos a continuar con el Prabhu Advaita, ¿sí? Jai Prabhu, usted me dice cuando comenzamos. Prabhuji, cuando estés listo, estamos bien. Jai Prabhu. Oh, Amyanat Mirandasya Jananjana Salakaya Chakchuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Entonces continuamos con la lectura del libro El Corazón de Krishna de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. El capítulo titulado Vaishnava Parada, precaución en la senda espiritual. ¿Por qué Krishna Prema es la mayor necesidad y la meta fundamental humana? Incluso el más agudo de los panditas, después de un extenso estudio del Vedanta, no puede percibir esa verdad. Así que Krishna Das Kaviraj Goswami ha escrito: de acuerdo a nuestro karma, estamos vagando en el mundo sin objetivo. Solo las almas más afortunadas encuentran un verdadero guru por la misericordia de Krishna. Y por la misericordia del guru, la semilla de la devoción es cuidadosamente plantada en nuestros corazones. Entonces, como un atento jardinero, el devoto cuida de ella, regándola con el nombre de Krishna y con actividades devocionales. Al ir creciendo el Bhaktilata Vija, la semilla de la devoción, gradualmente se vuelve una enredadera que penetra la cubierta de este universo material, extendiéndose hasta el mundo espiritual. Crece más allá de Brahmayoti y entra en el Parabioma o reino espiritual. Finalmente alcanza la más elevada región espiritual de Goloka Vrindavan y se posa alrededor de los pies del loto de Krishna, los cuales satisfacen todos los deseos. Allá la enredadera produce los frutos de prema, amor por Dios. Aunque el jardinero viva dentro del mundo, él continúa nutriendo la enredadera con Krishna Nam y servicio. De todas formas, si por alguna razón el devoto comete Vaishnava Parada, es como dejar que un elefante loco interrumpa en su jardín de devoción. Esta ofensa arrancará su enredadera de Bhakti y la destruirá. Por lo tanto, el jardinero debe construir una cerca protectora alrededor de su enredadera devocional y evitar cometer Vaishnava Aparada. El otro peligro son las malas hierbas que ahogan la enredadera, los deseos por el placer sensorial, liberación y numerosos deseos mundanos son la mala hierba, duplicidad, violencia en la forma de consumo de carne y el deseo por la fama y fortuna son todas malas hierbas que van a ahogar la enredadera. Esas malas hierbas prosperan cuando consumen la energía utilizada en nutrir el Bhaktilata. Por lo tanto, el devoto observador e introspectivo las corta y protege el crecimiento de la enredadera hasta que alcance Vrindavan. Allá la enredadera dará los frutos de prema y el devoto llegará a los pies del loto de Krishna, los cuales son como Kalpa Vriksha, árboles que complacen los deseos. Él se absorbe completamente en saborear el fruto de prema y en servir a los pies del loto de Krishna. Este fruto es la suprema perfección de la aspiración humana que hace parecer a otras metas pequeñas e insignificantes. Chaitanya Charitamrita, Madhya 19.151.164. Chaitanya Mahaprabhu reveló los principios esotéricos del Bhakti a Rupa Goswami y aquellos que han comprendido estos son en verdad escasos y afortunados. ¿Qué puede ser más injusto que perseguir a una persona por su raza, color o estatus social? Todo aquel que está interesado en progreso material espiritual debe evitar Vaishnava Aparada. Adorar al Señor, adorar el santo nombre Nama Bhajan es ciertamente la forma más elevada de devoción.
El nivel propio de Vaishnavismo se puede saber por la profundidad de su absorción en Namavajan, ya sea que uno esté en una posición neófita, intermedia o avanzada. El hecho de haberse comprometido con el Krishna Nam lo coloca en una posición digna de aprecio y respeto. Puede que haya venido de una mala experiencia, pero juzgarlo en base a cualquier factor material es Vaishnava aparada. Trinada pisu nichara, tarora pisa hisnuna, amanina manadena kirtania sadahari. Sri Sikshastaka, verso 3. Aquel que es más humilde que una brisna de hierba, más tolerante que un árbol, siempre dispuesto a ofrecer respeto a los demás sin esperar nada a cambio, puede estar continuamente absorto en Krishna Kirtan. Fracasar en comprender esta instrucción incrementa la arrogancia de uno y su disciplina devocional disminuye. El servicio en la asociación de Vaishnavas elevados no debe crear orgullo en un individuo o considerarse a sí mismo un Vaishnava. Este tipo de orgullo lleva a Vaishnava aparada. El brillante ejemplo de Namacharya Haridas Thakur es digno de imitar. Cualificarse como un Vaishnava no depende ni de la potencia individual, ni de riqueza, ni del conocimiento. Todo el mundo debe tener en mente que Krishna es generoso en su misericordia con el apacible y humilde. Si una persona es testigo de una ofensa a un Vaishnava puro, debe protestar vehementemente. Si no es capaz de hacerlo con gran disgusto, debe abandonar el lugar inmediatamente y cortar toda conexión con el ofensor. Nunca debemos minimizar la seriedad de Vaishnava parada. Tampoco debemos intentar disculpar al ofensor basados en consideraciones mundanas. Esto sería un acto de complicidad, el cual destruiría nuestro progreso espiritual e incluso nuestro bienestar material. Por lo tanto, los devotos deben ser siempre extremadamente cuidadosos de no volverse cómplices de Vaishnava parada. Debemos siempre recordar cómo Sati, la esposa del señor Shiva, fue tan lejos que hasta abandonó el cuerpo al escuchar palabras ofensivas en contra de su esposo, que es un Vaishnava. Una persona es reconocida como un Vaishnava solo cuando se ha establecido en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él debe vivir por el siguiente verso encontrado en el Padyavali de Rupa Goswami. Es tan importante que también aparece en el Sri Chaitanya Charitamrita. No soy un brahmana o un rey, no soy un negociante o un miembro de la clase trabajadora. De hecho, no me identifico con ninguna clase. No soy un monje, no soy casado, no soy comerciante. Todo lo que soy es un sirviente insignificante de los sirvientes de Krishna, quien resplandece con el placer más elevado y quien es un inagotable depósito de néctar que cuida de las gopis. Chaitanya Charitamrita Madhya 13.8. Cuando los Vaishnavas nacen en familias de clase alta, miran hacia abajo a los Vaishnavas nacidos en familias inferiores, entonces no han entendido la cortesía común, qué decir de etiqueta Vaishnava. Por otra parte, abrazar el Vaishnavismo con el objeto de aprobar la opinión de los brahmanas es también prohibido por las escrituras. Los ataques verbales de los así llamados Vaishnavas a los brahmanas y viceversa solamente pueden degradar los valores sociales. No hay nada de espiritual acerca de tales conflictos, ellos solo conducen al caos y la ruptura. Uno de los ejemplos más absurdos de aparada tuvo lugar en el Krishna Lila. Una vez un rey llamado Paundraka proclamó que él era Vasudeva, Krishna. Él envió un mensaje a Krishna en Dwarka diciéndole que debía bajar su posición como Dios o que le retaría a una batalla. Al escuchar tales delirios, Krishna rió y le envió un mensaje diciendo que si Paundraka no paraba esa locura tendría que enfrentar las consecuencias. El Señor cumplió su promesa matando a Paundraka y a su aliado, el rey de Kasi. Pretender que uno es Krishna es la mayor insolencia y lleva a la condenación. Similarmente, actuar como un Vaishnava mientras se está intoxicado de orgullo es desastroso. El decreto final de Mahaprabhu no solo es la renunciación a la mala asociación. Él dice que el alma renunciante y el alma rendida tienen características similares, pero que el devoto no solo abandona el mundo, sino que se ofrece al Señor. Un devoto se refugia plenamente en Krishna con plena dedicación. Esta es la culminación de la entrega Atmanivedanam.
Si la renunciación propia carece de rendición del alma, entonces gradualmente se vuelve superficial y falsa. Falsa renunciación, Palgu Vairagya, invita al fantasma del impersonalismo a atacar el intelecto. El Bhagavad Gita afirma, Vasya Vinavartante Niraharasya Dehina Rasavarjan Rasopi Aesya Param Dristva Nirvatate. Bhagavad Gita 2.59. Puede que nos abstengamos del disfrute sensorial, pero el gusto por él permanece. Solo experimentando el gusto más elevado de Bhakti Ras seremos promovidos a una conciencia superior. Esto significa que en la medida que uno incrementa su compromiso con la conciencia de Krishna, automáticamente su apego a los conceptos e identidades mundanas disminuye. Al mismo tiempo, las cualidades Vaisnavas en un grado equivalente florecen en su carácter. Esa afortunada alma está embellecida con todo tipo de buenas cualidades. El Chaitanya Charitamrita dice que un devoto de Krishna está decorado con las cualidades de Krishna. Cuando un devoto desarrolla amor por Krishna, ama todo lo que esté relacionado con Krishna. Y estar rendido a los pies del loto de Krishna se vuelve su único interés. Cuando el devoto empieza a identificarse como un sirviente de los sirvientes de Krishna, la mala asociación empieza a desaparecer. La atracción pura por Krishna y Krishna se despierta. Envidia y orgullo no existen en este estado de conciencia. Este anhelo del corazón de buscar a Krishna se intensifica hasta el punto que el devoto llora por el nombre de Krishna día y noche. Todo lo demás se desvanece en el olvido. Por lo tanto, la teología pura del Vaishnavismo no tiene nada que ver con la posición social. Las enseñanzas de Mahaprabhu formulan la religión Vaisnava pura. Su raíz es el servicio a Krishna y Krishna a través del proceso de rendición completa. Ahí radica la verdadera satisfacción de los sentidos. Si una persona de clase social baja desea el respeto de un brahmana y superficialmente acepta el Vaishnavismo como su religión, entonces su búsqueda espiritual está motivada materialmente. Motivación material no se compara con Vaishnavismo puro. Es una grave ofensa tratar a un Vaisnava como a uno Vaisnava o juzgarlo por parámetros materiales. Igualmente ofensivo es alabar a uno Vaisnava y adorarlo como si fuera un Vaisnava, o glorificar a un devoto neófito como si fuera avanzado. Solo cuando uno está establecido en la concepción de Krishna, en su identidad espiritual inherente y está dedicado a Krishna y Krishna bajo la dirección de Sri Guru, puede encontrar alivio de las garras de Vaisnava parada. Nuestros acharyas predecesores nos han advertido que nuestro canto nunca se volverá puro si mantenemos mala asociación, en el mejor de los casos, tal como es solo una sombra del nombre puro o Namavas. Y Nama Parada está siempre al acecho. La mala asociación es siempre un perjuicio en la senda de Krishna Bhakti. Así que si uno desea cantar el nombre de Krishna de manera pura, debe asociarse con Vaishnavas. Simultáneamente, debe de tener el anhelo del placer carnal, la liberación, el poder místico y otras cosas materiales. Bhukti, Mukti, Spriya, Yavat, Pisachi, Hridi, Vartate, Tavat, Bhakti, Sukasyatra, Katam, Aviada, Dayobavet, Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.22. No existe ninguna posibilidad de experimentar el placer de la devoción en tanto que los fantasmas gemelos del placer sensorial y de la liberación nos acechen. De acuerdo con las autoridades espirituales, Asat Sangha lo constituyen los no Vaisnavas. Ellos son karmis, trabajadores fruitivos, yanis, empíricos y místicos cuyo deseo verdadero es adquirir poder. El avance en Bhakti está directamente relacionado con evitar la mala asociación y en buscar y mantener buena asociación. La guna, cualidad predominante de un brahmana, es Sattva Guna, modalidad de la bondad. Los Kshatriyas, clase gobernante, están bajo la influencia de una fuerte Raja Guna, pasión, mezclada con
con una débil sattva-guna. Los vaisyas comerciantes están controlados por una mezcla de raja y tama, pasión e ignorancia, mientras que los sudras trabajadores están predominantemente en las garras de tama-guna, ignorancia. Así que los brahmanas son considerados como la clase más elevada en la sociedad humana porque están provistos de nobles cualidades como el control de los sentidos, la veracidad y la habilidad de discriminar entre lo material y espiritual. Son los gurús o guías espirituales en el sistema Varnashrama del orden social. En la antigua clasificación social védica existen 4 órdenes espirituales de vida o ashramas: Brahmacharya, Grihastra, Vanaprastha y Sannyas, o sea, estudiantes, célibes, casados, retirados y renunciantes. De estas, Sannyas, renunciación, es superior a todas porque facilita la libertad del enredo material, en consecuencia, haciendo más fácil elevarse al plano trascendental. Sin embargo, Kaviraj Goswami advierte lo siguiente a aquellos que piensan que la orden de Sannyas sitúa a la persona en una posición especial. Si los seguidores del sistema Varnashrama simplemente observan las regulaciones y responsabilidades de sus órdenes sociales y religiosas, pero descuidan la adoración de Krishna, caen en condiciones degradadas. El Srimad Bhagavatam afirma que los seguidores del sistema del Varnashrama que abandonan la adoración del Señor Vishnu se vuelven arrogantes y obsesionados con sus posiciones sociales y caen. La cualidad más importante de un devoto es que sirve a Krishna sin diferenciar entre qué o quién es superior en este mundo material. Las escrituras dicen que los devotos de Krishna son los miembros más elevados de la sociedad, mientras que los no devotos están en un nivel inferior a pesar de su posición social. Para adorar y servir a Krishna, las cualificaciones materiales no son necesarias. Todo el mundo es apto. El Srimad Bhagavatam hace referencia constante al hecho de que trabajar sin devoción es inútil. El mismo principio se aplica a la educación, filosofía, yoga o cualquier otra cosa. Devoción pura está por encima y más allá de la devoción mezclada con karma, jnana o yoga. Aquellos que entienden el significado verdadero de estas declaraciones en las escrituras están más allá de cualquier restricción social. Sin embargo, esto no puede ser usado como una excusa para no seguir las reglas y regulaciones de la devoción. Si alguien no ha despertado un gusto por la devoción, está obligado a adherirse a los principios regulativos de los mandatos védicos. Srimad Bhagavatam 11.20.9. Un devoto fiel no se inspira por ninguna otra actividad que la devoción, porque su fe ha sido despertada por escuchar los maravillosos pasatiempos de Krishna. De acuerdo al grado de su rendición, él ignora el orden social, Varnashrama. Al mismo tiempo, él comprende la necesidad de establecer una estructura para que la sociedad no caiga en un estado de anarquía y caos. Desviaciones de los mandatos védicos son la condena de la sociedad moderna, plagada de hábitos irresponsables y sin control en la dieta y el sexo. Los ideales y beneficios del sistema Varnashrama han sido perdidos casi por completo. Incluso en la India, el deterioro de los principios morales, los cuales reflejan todas las interacciones humanas, debería alarmar a cualquiera que se preocupe por el bien final de la sociedad humana. Los Vaishnavas cooperan con personas de pensamientos afines y que tienen hábitos similares, pero ellos no pueden apoyar los caprichos de la sociedad actual, y lo más importante es su apatía por la conciencia de Dios. En la búsqueda de la devoción, incluso los hábitos alimenticios son importantes. Se ha dicho que eres lo que comes. El Yoga Sastra de Patanjali Rishi prohíbe al yogi aceptar alimentos cocinados por personas con mentalidades contrarias a las propias. Tales alimentos causan titubeos en aquellos que desean elevarse en yoga y pueden bifurcarse en resultados desastrosos. Regulaciones en todo aspecto al preparar y tomar alimentos afecta directamente los niveles de pureza en la conciencia de uno. Los Vedas dicen Ahar, Sudai, Swatva, Sudi, Sattva, Sudau, Druvas, Mriti. Una dieta pura santifica la conciencia y concentra la mente en el recuerdo constante de la meta última de la vida. Por esta razón, los devotos estrictos ni siquiera aceptan alimento cocinado por
brahmanas y estos no son devotos. En el Itihasa Sumachaya el Señor dice, una persona que no tiene devoción no es querida por mí, aunque ésta sea muy erudita en todos los Vedas. Pero si un comedor de carne reformado realiza servicio devocional, entonces él es muy querido por mí. Por lo tanto, debe dar caridad a tal persona y recibir regalos de él, porque esa persona es tan adorable como yo. Hari Bhaktivilas 10.127. Los devotos disfrutan prasad o alimento ofrecido al Señor Supremo con amor y devoción y nunca rechazan el prasad de ningún Vaishnava sin importarle sus antecedentes familiares. Tal rechazo es otra forma de Vaishnava parada. Srila Raghunath Das Goswami ha mostrado que conciencia de Krishna no se limita a Krishna, sino que incluye el lugar donde vive, su familia y amigos, sus devotos, los brahmanas, su nombre, nuestro guru y su mejor parte, Srimati Radharani. Mi querida mente, humildemente me postro ante ti. Te ruego, por favor, abandona todo orgullo y ríndete completamente a Shri Gurudeva, a la región espiritual de Brajadam, a los residentes de Braja, a todos los devotos Vaishnavas del Señor, a los Sattvika Brahmanas, al santo nombre del Señor Supremo y a la eternamente joven pareja divina de radiante belleza, Sri Gandharvika Giridhari, y de esta manera rápidamente desarrolla apego sublime por ellos. Manasisha 1. Srila Raghunath Das Goswami se dirige a su propia mente para hablarnos a nosotros y sus enseñanzas son indispensables para nuestro progreso espiritual. Un Vaishnava debe permanecer libre de orgullo, tal como Raghunath Das, aunque él estaba completamente versado en las conclusiones esotéricas de devoción pura, era ejemplo de una conducta Vaishnava apropiada. Aún si un Vaishnava es muy elevado, siempre piensa de sí mismo con humildad. Debemos recordar constantemente las instrucciones de Mahaprabhu de Trinad Api Sunichena, que debemos sentirnos más humildes que una brizna de hierba. Si uno piensa de sí mismo como un elevado Vaishnava, entonces no podrá permanecer libre de orgullo. El deseo por fama y adoración pratista contaminará su conciencia. Si él a propósito deja sus remanentes de alimentos para otros, su conciencia se volverá muy pesada por la arrogancia. Para evitar esas caídas, el Vaishnava debe siempre pensar de sí mismo como el humilde discípulo de su maestro espiritual, quien está aceptando adoración en nombre de su guru. Srila Paramahansa Muni dice que la negligencia en cultivar las siguientes cuatro actividades impulsa a la jiva a cometer la parada de Archie Vishnu Siladir, o sea, de mirar a la deidad del Señor como una escultura ordinaria. Saulavia, el Señor aparece en la tierra en su forma de deidad para que todos lo vean con el fin de que la jiva desarrolle la cualificación de verle en esa forma y se refugie en él. Saulilia, comprender que el Señor Supremo es infinito y la jiva es finita, con el fin de volverse humilde y buscar la misericordia del Señor. Suamitva, creer firmemente que el Señor satisfará todos nuestros deseos. Vatsalya, en lugar de señalar los defectos en los demás, la capacidad de pasarlos por alto y darles refugio, y de esa forma incrementar su fe. Cuando el devoto se siente un insignificante sirviente, entonces nada lo distraerá del camino de Sudha Bhakti. Su corazón siempre brillará con humildad y no habrá espacio para la oscuridad del engaño. Sentir orgullo internamente mientras se monta un espectáculo de humildad es deshonesto y absolutamente anormal para un devoto puro. Aquel que ha desarrollado amor puro por el Señor Supremo, quien está inmerso en meditación del santo nombre, cuyo corazón está constantemente buscando a Krishna, mientras llora sinceramente por él, tal persona es indudablemente un Vaishnava que puede purificar al mundo entero. Bajo ninguna condición el orgullo, honor o aún adoración le afectan. Él está siempre listo para ofrecer obediencias a todos, porque él ve a todos los seres vivientes como parte de Krishna. Tan exaltada persona nunca insultará ni siquiera a una chiva ordinaria. ¿Qué decir de un Vaishnava? Él es la personificación y el protector de las enseñanzas de Mahaprabhu. Jivi Samman Divi Yanti Krishna Adhistam.
ofrece respeto a todos los seres vivientes, sabiendo que Krishna reside en sus corazones. Si podemos emular tan elevado humor, entonces por la misericordia de los Vaishnavas podremos adquirir la gran fortuna de saborear el nectario océano de la devoción pura. Así termina el capítulo de Vaishnava Parada. Che Prabhu. Jai Ho, Radhe Radhe. Bien, entonces, preparen si es que tienen alguna aclaración o pregunta. Aquí Teresa quería saber a qué se refería con la enredadera del Bhakti. Y esta es una analogía que hace el señor Chaitanya comparando nuestra devoción a una enredadera que va creciendo. Entonces, la semilla es puesta en el corazón y por regar con esta agua, que es el canto de Hare Krishna, va creciendo esta plantita. Y justamente se ha utilizado este ejemplo para otro ejemplo que puso Chaitanya. Y dijo que uno tiene que ser como un jardinero, de tal manera que cuando van creciendo malas hierbas las tiene que arrancar, porque si no va a atorar el crecimiento de la planta. Y ha descrito cuáles son esas hierbas malas, ¿no? Como Nisidachar, Jivahimsa, Lava, Puja, Pratishtadi, que incluye un comportamiento prohibido en las escrituras, también cometer violencia con otras entidades vivientes, como el hecho de comer carne es un acto de violencia contra otros seres vivientes. Después, ser codicioso, desear reconocimiento mundano, o desear ser incluso adorado, que se llama puja en sánscrito. ¿Cómo se llama? Puja. Puya. Y desear que a uno lo adoren. Y, Sin adorar. y la otra es pratishta adi. Cualquier cosa que esté vinculado a desear en este mundo incrementar la fama y el prestigio, ¿no? Entonces, esas se consideran desfavorables. Y la peor de todas, que se ha descrito por separado, se llama la ofensa al devoto, que uno no debe ofender a un devoto, porque esa ofensa va a arruinar su vida espiritual y se compara con la ofensa de un elefante loco que entra a un jardín, porque esta plantita va a ser arrancada por completo si entra un elefante al jardín. Entonces, por eso hablaba al principio que hay que proteger esta planta del Bhakti, no deseando criticar a otros, sino ocupándose del progreso propio, ¿no? Después había algo más que quizás convenga hacer notar, que claro, la enseñanza de Chaitanya también es que practicando la humildad uno va a evitar ofender. Y es la forma correcta de cantar Hare Krishna. Chaitanya dijo que uno debe ser, para cantar Hare Krishna, debe ser más tolerante que un árbol y más humilde que una hoja de pasto. También dijo que de todas formas en este sendero no es fácil encontrar un maestro fidedigno. No, es muy afortunado si tiene un maestro fidedigno, y que los Vaishnavas nunca se los juzga por aspectos externos, como puede ser el color de su piel o su forma, sino a los Vaishnavas se los estudia por la profundidad en su práctica espiritual, especialmente el Nama Bhajan, en la profundidad con que se entregan al santo nombre. Y por último, claro, ya como un extremo de la arrogancia de alguien que desea ser adorado, habla de este Poundraka, que él
se pensaba que él era Krishna, que él era el verdadero Krishna, y se empezó a disfrazar como Krishna. Y tuvo la osadía de desafiarlo al verdadero Krishna. Y claro, finalmente Krishna lo mató. ¿Lo mató? Sí, y bueno, lo mató a él y también a un rey que lo respaldaba, que era el rey de Kashi. Ese personaje se llama Paundraka. También ha mencionado que no solamente es propicio abandonar la complacencia de los sentidos, que se llama la gratificación de los sentidos, sino el deseo. Y por eso también cita un verso del Bhagavad Gita, que es este Vishaya Vinivartante, Niraharasya Dehinam Raso Varjam Rasopyasya Paramdeshva Nivartante. Que la verdadera forma de abandonar el placer material es experimentar un placer superior. Claro. Entonces, No es posible. correcto, el proceso de conciencia de Krishna es que uno experimenta un gusto superior. Entonces, de esa manera es muy natural abandonar. Porque de otra manera, uno simplemente se va a convertir en una palabra que en sánscrito se llama farsante. Un farsante es una persona que en realidad no ha concentrado su mente en el servicio del Señor, pero hace un espectáculo de renuncia, ¿no? Como si fuera una personalidad muy destacada. Así que todas estas cosas han sido mencionadas. Eso, devotos. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Estamos viendo ahí y agradecemos que se ha conectado también a Hernán, aparte de los que estaban al principio, ¿no? Maharati, Prabhu Advaita, Golokana. Haribol, Prabhu. Prabhuji. Tal vez sería necesario, bueno, por lo menos conocer con un poco más de precisión el concepto de humildad, porque actualmente se ha devaluado bastante este concepto, ¿no? Y se lo maneja más en términos económicos y no precisamente en su concepción cabal. ¿Podría decirnos qué significa humildad, Prabhu? Bueno, hoy justamente Shri Puri Goswami Maharaj, nuestro hermano espiritual, publicó una definición muy interesante. Y él decía que la humildad está vinculada a estar concentrado en complacer al Señor y no estar distraído con otras cosas. De tal manera que su mentalidad como sirviente es persistente. Entonces, el que se considera un sirviente al Señor realmente va a ser humilde, aunque lo que esté haciendo a los ojos de la gente común no sea algo humilde. Entonces, la humildad no es algo que está en los ojos digamos, de la gente, ¿no? Es algo que revela la entrega que tiene alguien por su servicio al Señor. A eso se le considera humilde. Jai Prabhu, gracias. Gracias, Prabhu. Y también renuncia. Sí, correcto. Justamente también se ha equiparado con la renuncia, como nos está recordando Teresa. Y Prabhupada en algún momento dice que es como la conciencia que tiene el cajero de un banco. Como nada le pertenece, él no se cree el dueño, aunque puede estar manejando millones. Él no se cree el dueño de eso. Él simplemente se ve a sí mismo como un empleado y a cada quien le entrega lo que le tiene que entregar y no se hace problema si alguien viene a retirar dinero y tampoco se alegra cuando alguien viene a depositar. Él simplemente no tiene nada que ver con el resultado. También es madurez, porque
conlleva toda una serie de, bueno, de renuncia, de observación, o sea, comprensión. Muy bien. Excelente. Hay que comprender para poder actuar humildemente. Porque no puede ser un acto mecánico. Yo soy humilde y me demuestro humilde. No, yo tengo que entender para que esta humildad no me afecte, me afecte a los... Exacto. Y es interesante también lo que dijo el Prabhupada Advaita, que hoy en día piensan humilde que es alguien que simplemente es pobre. Y a veces alguien pobre puede ser muy arrogante. Entonces eso no garantiza. Y el ejemplo que hemos dado el otro día, que bueno, es un ejemplo de todas maneras interesante, que uno de los, no millonarios, pero uno de los billonarios, ¿sí? Toda su vida acumuló ese dinero con el ánimo de, bueno, desafortunadamente no era servir a Krishna, pero era hacer algo beneficioso, ¿sí? Hacer un servicio a la humanidad, y de esa manera donó toda su riqueza, incluyendo su casa y su auto. Se quedó solamente con su reloj de las cosas que tenía. Un billonario, ni siquiera se quedó con una casa, ni siquiera con su auto. Entonces es muy interesante que él realmente consideró que lo que estaba haciendo era edificar algo que no era para él. Entonces, así lo mismo, el devoto hace todo para Krishna. Eso. Sí, yo tendría también una preguntita. Claro. Sí, yo digo que, bueno, que es importante seguir tocando ese tema de la humildad en una, digamos, en una sociedad donde no es cultural ser humilde. Bien pensado. Y claro, como nos queda apenas